sonido. Hola, 1, 2, 3, probando. Hola, bienvenidos. Te has encontrado con este video. Aquí te presentaremos el tema de tabla de frecuencia simple o por intervalos. ¿Cómo diferenciar una de la otra? ¿Frecuencia simple o por intervalo? Somos normalistas de la escuela de Tzitantún, Yucatán. Y nosotros te vamos a presentar el tema mencionado anteriormente. Pero antes te presento a mis compañeros. Areli Macías, Ulises Canul y una servidora, Faine Bach. Ahora sí, disfruta el video. Hola, hoy trabajaremos la tabla de frecuencia simple, pero antes que nada, ¿qué es una tabla de frecuencia simple? Una tabla de frecuencia simple es la ordenación de datos en forma de tabla, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. ¿Cuándo utilizaríamos una tabla de frecuencia simple? Una tabla de frecuencia simple se utilizaría para los datos que son pequeños, es decir, los datos que sí puedan ser contables de una manera fácil. Algunos ejemplos serían la edad de 30 alumnos o la cantidad de hermanos que tienen 30 alumnos. Pero, ¿qué datos necesitamos para llenar una tabla de frecuencia simple? Primero necesitamos llenar la columna de las X. ¿Qué son las X? Las X son las variables que debemos ordenar de menor a mayor sin repetirlas. Seguidamente pasaremos a llenar la columna de la frecuencia absoluta, que se representa con una F minúscula. ¿Pero qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repiten cada dato, o sea, es decir, la cantidad de veces que se repiten las X. Luego pasaríamos a llenar la columna de la frecuencia absoluta acumulada, que se representa con una F mayúscula. ¿Pero qué es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Llenar la columna de la frecuencia relativa, que se representa con una FR. ¿Pero qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta, es decir, la F minúscula, entre n. ¿Pero qué es n? N es la cantidad de datos que nos dieron al principio. Por último, pasaríamos a llenar la columna de el porcentaje. Pero ¿cómo se saca el porcentaje? El porcentaje es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100, y con eso tendríamos nuestra tabla llena. Seguidamente les mostraré un ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencia simple. En este ejemplo seguimos la tabla de frecuencia simple y leemos y dice número de hermanos que tienen los alumnos del quinto semestre grupo A. Nos dice qué tipo de variable se utilizará. Al saber qué es el número de hermanos, sabemos que no será un número grande, es decir, no será infinito, por lo cual se puede contar de una manera fácil. Entonces será la variable cuantitativa discreta. Seguimos y nos dice que se les preguntaron a 36 alumnos cuántos hermanos tienen, por lo cual se fue de la forma de que al primer alumno se le preguntó cuántos hermanos tiene, al segundo alumno cuántos hermanos tiene, y así se fue sucesivamente, por lo cual nos arrojó la siguiente tabla. En esta tabla, o en este cuadrito, podemos ver los números de hermanos que dijeron cada alumno. Aquí podemos darnos cuenta que el primer alumno nos dijo que tiene un hermano, el segundo alumno nos dijo que tiene un hermano, el tercer alumno nos dijo que tiene un hermano, y el cuarto alumno nos dijo que tiene dos, y el quinto alumno nos dijo que tiene tres, y así se fue llenando sucesivamente con los 36 alumnos. Para pasar al siguiente paso, que es la elaboración de la tabla, primero tenemos que saber de cuántas filas va a ser nuestra tabla. Para ello tenemos que contar cuántos números variados hay. Por ejemplo, aquí tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4 y tengo el 5. Entonces mi tabla va a constar de 5 filas porque no hay un número 6. Pasamos a dibujar nuestra tabla y nos va a quedar de la siguiente manera. La tabla nos va a quedar de esta manera,
Yo me adelanté y aquí puse el número de hermanos que va a ser las X. Después tenemos que poner los números de hermanos que tuvieron los alumnos. Entonces llenemos la tabla. Nos acomodamos del menor al mayor y nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Por qué nos quedó una fila vacía? Si nos damos cuenta, aquí es donde vamos a poner los totales. Y así nos queda nuestra primera columna. Nuestra siguiente columna va a ser la de la frecuencia absoluta. ¿Qué nos quiere decir la frecuencia absoluta? Eso nos quiere decir que vamos a poner el número de veces que se repitieron los números de hermanos. Por ejemplo, si aquí tengo el 0, ¿cuántos ceros tengo en la tabla que nos dieron aquí? Y si los contamos, nos vamos a dar cuenta que solo hay 1 y 2 ceros, porque no hay otro cero. Entonces lo acomodamos en la tabla. Y así es como nos queda la tabla. Luego pasaremos a hacer lo mismo con el número 1. Pasaremos a ver cuántas veces se repite nuestro número 1 y los contamos. Y si lo contamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no hay 8, 9, 10, 11 y 12. Porque aquí no hay. Entonces tenemos 12 veces que se repite el 1. Y así vamos a llenar toda la tabla sabiendo cuántas veces se repite el número 2, cuántas veces se repite el número 3 y cuántas veces se repite el número 4 y cuántas veces se repite el número 5. Y nos quedará de la siguiente manera. Y así es como nos quedará nuestra columna y procederemos a sacar el total de la frecuencia. El resultado nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces tenemos 36 datos y si aquí nos dijo que tenemos 36, entonces tenemos los resultados correctos. De esta manera obtuvimos la frecuencia absoluta. Ahora nuestro siguiente paso será obtener la frecuencia acumulada, la cual se representa con una F mayúscula. Pero ¿qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada será sumar los números de la frecuencia absoluta obtenida. Por ejemplo, si aquí tenemos el 2, primero ponemos 2 más 12 nos va a dar resultado de 14. 14 más 11 nos va a dar, y así nos vamos sucesivamente hasta llegar al último, que es el número 5, y sabremos cuál será la frecuencia acumulada. Obteniendo todos los resultados de esta manera, vamos a entender que si nos volvió a dar 36, quiere decir que nuestra tabla va de forma correcta, porque al inicio nos dijeron que tenemos 36 alumnos a los cuales se le preguntaron cuántos hermanos tienen. Sucesivamente pasaremos a la siguiente columna. ¿Cuál será la siguiente columna? Nuestra siguiente columna será la frecuencia relativa, que se representa con una FR. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se expresa de la siguiente manera. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. ¿Pero qué es n? N es los números de datos. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos de datos 36, que fue lo primero que nos dieron al inicio. Nos queda la siguiente fórmula, por lo cual para saber el primero tenemos el 0. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del 0? Es 2, entonces ponemos 2 entre, ¿cuántos datos tenemos? 36. 2 entre 36 nos va a dar el resultado de 0.0. Entonces esto es lo que vamos a poner en nuestra primera fila del 0, que es 0.05.
Después pasamos a hacer lo mismo con los datos del número 1. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del número 1? Es 12, entonces ponemos 12 entre 36, que es el número de datos, y nos va a dar el resultado de 0.33. Después de tener el resultado, pasamos a colocarlo en la tabla, que nos va a dar 0.33. Y así nos vamos a ir sucesivamente a llenar toda la tabla hasta llegar al número 5 y saber cuál es la frecuencia relativa de cada uno. La tabla nos va a quedar de la siguiente manera. Un punto importante que se me pasó a mencionarles fue que en este caso no es necesario colocar todos los números decimales, con solo colocar 2 es más que suficiente. Para saber si nuestra tabla va bien, procederemos a hacer la suma de todos estos resultados. El resultado que nos debe dar aquí debe ser 1 o acercarse a 1. ¿Por qué no nos puede dar el número 1 entero? Porque aquí solo estamos manejando 2 decimales. Si estuviésemos manejando todos los decimales, nos daría la suma exactamente el número 1. Entonces procedemos a realizar la suma y veremos cuánto nos da. Al término de la suma nos daríamos cuenta que nos dio 0.99, se acercó a 1. Entonces eso quiere decir que nuestra tabla va muy bien. Por último pasaremos a llenar la última columna, que es el porcentaje. ¿Cómo se buscará el porcentaje? El porcentaje es la frecuencia relativa por 100, por lo cual para tener el primero tendremos que 0.05 por 100 es igual a, nos dimos cuenta que es igual a 5, entonces lo ponemos en nuestra tabla. Realizamos el segundo, que es 0.33, que es 0.33 por 100, que es igual a 33. Lo colocamos en nuestra tabla y así nos vamos sucesivamente con todo, y luego realizamos la suma de todos los resultados para obtener el total, que nos debe dar un total de 100 o acercarse al 100%. Por lo cual nos daríamos cuenta que este sería nuestro resultado, 99% acercándose al 100, porque no estamos utilizando los decimales completos, por lo cual así nos quedaría nuestra tabla de frecuencia simple. Vamos a realizar ahora un ejemplo de una tabla de intervalos que corresponde al peso de 50 personas. Antes de poder empezar, tenemos que realizar 3 pasos. El primer paso a realizar es encontrar el rango. Para ello lo hacemos a partir de la fórmula rango es igual a Xmax menos Xmin. Esto significa que el rango es la diferencia que existe entre el dato máximo menos el dato mínimo, y encontramos el dato pequeño, que en este caso es el número 78. Una vez que tenemos encontrar el dato máximo, encontramos el dato mínimo, que viene siendo el 40, y realizamos la resta. 78 menos 40 es igual a 38. Una vez que hemos encontrado el rango, pasamos a encontrar el punto número 2, que en este caso es encontrar el número de intervalos. Esto lo hacemos mediante la regla de Herbert-Sturges, que nos dice que K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n, que en este caso n viene siendo 50, que es el número de datos que tenemos. Una vez que ya tenemos escrita la fórmula y que ya sabemos cuánto vale n, pasamos a sustituirlo. Y para ello vamos a poner la fórmula tal cual está: 1 más 3.322, seleccionamos la tecla long y escribimos el número 50, cerramos paréntesis y ponemos igual. Eso nos da un total de 6.64. Sin embargo, para trabajar mejor
el número de intervalos necesitamos un número impar, por lo que ese 6.64 pasamos a redondearlo a 7, ya que igual una vez que pase el punto 5 se redondea a 7. Luego pasamos al número 3, que es encontrar la amplitud, y eso lo hacemos con la fórmula de A es igual a R sobre K, que es el rango entre el número de intervalos. En este caso sustituimos 38 sobre 7, que es el número en el que se pasó el 6.64, y nos da un total de 5.4, pero ese 5.4 igual lo redondeamos al número siguiente. Vamos a iniciar encontrando el dato menor. En este caso, el dato menor es el número 40, así que lo anotamos en el primer recuadro. A ese 40 le vamos a sumar 6 de la amplitud y obtenemos el 46. Esto forma el primer intervalo. Para obtener el segundo intervalo tenemos que anotar de nueva cuenta el 46 y sumarle 6. En este caso tenemos el segundo intervalo 46,52. Así lo vamos a hacer sucesivamente hasta obtener los 7 intervalos que desciframos con la regla de Stronger. Debemos de tener en cuenta que el dato mayor se debe de encontrar en el último intervalo. Debemos de ver que quede en 3 intervalos y que no haga falta para llegar al dato mayor. En este caso vemos que nos quedó entre 76 y 82, por lo que el dato mayor se encuentra en ese rango. El número 40 representa el límite inferior y el 46 el límite superior. Eso quiere decir que en el primer intervalo va desde el 40 que se incluye al 46 que no se incluye. Ahora pasamos con la marca de clase. La marca de clase es más que nada el promedio de cada uno de los intervalos. En el primer caso vamos a sumar 40 más 46 y lo vamos a dividir entre 2 para obtener el promedio. En este caso nos da que el promedio es de 43. Una vez que ya tengamos esto, podemos ir un poco más rápido y lo único que tenemos que hacer es al 43 que nos dio de la primera, ir sumándole la amplitud, que en este caso es 6. Entonces nos quedaría 43 más 6, 49. Luego nos quedaría 55, 61, 67, 73 y 79. En vista de que son 50 datos los que tenemos, obtener la frecuencia de una manera más simple sería haciéndolo por conteo, es decir, ir clasificando los datos dependiendo el intervalo al que pertenezcan, pero debemos de tener en cuenta que en el primer caso el 46 no entra en el primer intervalo, sino que se va a pasar en el segundo. Lo mismo pasa con el 52, se cuenta hasta el tercero. En el primer caso tenemos el número 60. El número 60 queda en el cuarto intervalo, el 51 en el segundo intervalo, el 66 en el quinto y así sucesivamente. Una vez que ya tengamos hecho el conteo, ahora sí pasamos a escribir la frecuencia y nos basamos más que nada en el conteo. En el primero tenemos 3, en el segundo tenemos 12, luego tenemos 13, seguidamente 6, 9, 3 y 4. Una vez que ya tengamos esto, vamos a realizar el total de la frecuencia. Esto para corroborar si tenemos todos los datos correctos. Pasamos a agarrar nuestra calculadora y vamos a hacer la suma. 3 más 12 más 13 más 6 más 9 más 3 más 4 y el total nos da 50. Eso quiere decir que si utilizamos todos los datos, luego vamos a pasar a la frecuencia acumulada. Para eso empezamos con el primer dato 3. A ese 3 le vamos a sumar el 12 y nos da como resultado 15. Una vez que ya tengamos ese 15, le vamos a sumar 13 y nos da 28.
Una vez que ya tengamos ese 28, le vamos a sumar de nueva cuenta 6, que es el número que sigue, y nos da como resultado 34. A ese 34 le vamos a sumar 9 y nos da como resultado 43. A ese 43 le sumamos 3 y nos da 46. Y finalmente a ese 46 le vamos a sumar 4 y nos da 50. Ahí podemos corroborar que sí nos dio la misma cantidad que la suma de la frecuencia. Para obtener la frecuencia relativa es necesario sumar la frecuencia entre el número total de datos. Es decir, en el primer caso vamos a dividir el 3, que es la frecuencia del primer intervalo, entre 50. Esto nos da como resultado 0.06. Seguidamente hacemos 12 entre 50 y nos da 0.24. 3 entre 50 nos da 0.26. 6 entre 50 nos da 0.12. 9 entre 50 nos da 0.18. 3 entre 50 nos da 0.06. 4 entre 50 nos da 0.08. Y para corroborar vamos a sumar con nuestra calculadora de nueva cuenta cada una de las cantidades dadas. Y esto nos da un total de 1, que quiere decir que sí estuvo bien lo que hicimos. Finalmente vamos a pasar a realizar el porcentaje. Para el porcentaje es simplemente multiplicar por 100 cada una de las cantidades dadas. En el primer caso nos da 6, luego 24, 26, 12, 18, 6, 8 y al final nos da 100%. Que quiere decir que estuvo bien toda la operación hecha. Finalmente, estos son todos los pasos que tenemos que realizar para poder llegar a hacer una tabla de frecuencias en intervalos. Frecuencia simple o por intervalo. ¿Cómo saber si es una tabla de frecuencia simple o es una tabla de frecuencia por intervalo? Y la clave para saberlo es el número de datos. Ahora veámoslo. Cuando hay 12 o menos datos, se sugiere que es una tabla de frecuencia simple. En el primer caso, tenemos esta tabla, donde nos muestra 50 datos de diferentes edades. Lo primero que siempre debemos hacer es ordenarlos de menor a mayor sin repetir algún número. Ya una vez obtenido el orden de menor a mayor, vemos que comienza desde el número 13 y termina hasta el número 20, obteniendo así entonces 8 datos. Por lo cual, esto nos da como una tabla de frecuencia simple. Por lo contrario, cuando obtenemos de 13 datos en adelante, se sugiere que es una tabla de frecuencia por intervalo. En la siguiente tabla nos da la misma cantidad de datos de edades de personas, que son 50, y haremos lo mismo. Ordenaremos de menor a mayor sin repetir. Y obtenemos que el número menor es el 5 y el número mayor es el 71, que nos da como 32 datos obtenidos, a lo que significa que tenemos una tabla de frecuencia por intervalo. Ahora has descubierto que es tan sencillo saber cómo diferenciar estas dos tablas. Adivinen qué.
hemos llegado al final del video. Pero espera, recuerda que esto se quedará aquí grabado y tú puedes retrocederlo o ver el video cuantas veces te sea necesario. Gracias por ver este video y hasta la próxima.